Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto en este momento estar con el profesor Fabio Farinella. Profesor Fabio Farinella, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a mi programa Conversaciones Académicas. ¿Cómo ha estado? Al contrario, muy buen día. Muchas gracias por la invitación, James. Es realmente un honor para mí estar aquí compartiendo unos momentos contigo y con la audiencia. Gracias. Bueno, para mí es el honor y para todos los que lo vamos a escuchar acá hoy en el programa. Voy a resumir, doctor, ya habíamos hablado de esto. Tiene una hoja de vida muy nutrida y no solamente por la cantidad, sino también por la calidad de sus publicaciones y de sus cursos. Entonces, lo que yo vaya a decir acá es una mínima parte. Después yo puedo mostrar la página para que puedan consultar la hoja de vida completa del profesor Farinella. También para decirle que es nuestro primer invitado argentino. Yo no sé si eso será bueno o será malo. ¿Usted qué piensa, doctor? Y si en el futuro vuelves a invitar a alguien, es que ha sido bueno. Y así va a ser. Bueno, el profesor Fabio Farinella es abogado graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Derecho, con mención summa cum laude. También estudió en la Escuela de Economía de Londres, especialista en Derecho Internacional en Holanda, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, máster en Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano de la UNESCO y máster en Aspectos Jurídicos y Económicos de las Nuevas Tecnologías en la Universidad Nacional de Mar del Plata. También tiene otras especializaciones y posgrados, solamente repito, muy resumido, porque es una hoja de vida muy extensa, en Derecho Penal Internacional, en la Universidad de Leiden, en la Unión Europea. También estudió en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, una especialización, un posgrado en Propiedad Intelectual en Seúl, Corea del Sur. También Derecho de la Empresa, Universidad de Cambridge, Derecho Ambiental Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad de Leiden. En Río de Janeiro es profesor de inglés y francés, ha estudiado economía, maneja más o menos unos 4 o 5 idiomas, porque yo estuve revisando muy bien su hoja de vida. Es director de la Revista Argentina de Medio Ambiente y la Revista Plural de la Facultad de Derecho. Solamente voy a citar lo último ya, lo ultimito ya, de todo lo que tiene. Fue becario dentro del programa Erasmus Mundus en la Human Rights en calidad de académico invitado para estudiar y dictar cursos en la Universidad de Rockhampton, si no estoy mal, Londres. Primer visiting escolar suramericano en esta calidad en la Universidad de Tomsk y Gothenburg. Doctor, yo acá le resumí demasiado, de verdad que sí, estoy impresionado con su calidad académica, con su compromiso con la academia. Coordinado más de 25 congresos, ha dictado más de 70 conferencias a nivel mundial y en Latinoamérica, y la cantidad de libros que tiene, más de 26 libros y más de 170 publicaciones en diferentes artículos. Entonces, yo quisiera preguntarle, doctor, ¿usted cómo empezó en la academia? ¿Usted cómo se interesó en esto desde niño? ¿Cómo fue ese proceso? Y también decirle algo, que aquí nos están escuchando muchos, uno tiene que sacarse muchas cosas de la mente. Yo tenía una idea muy distinta del argentino. Le cuento, doctor, he conocido por ahí 7 argentinos. Qué sencillez, qué formalidad. O sea, cuando dicen que el argentino es arrogante, pues eso para mí ya fue mentira, porque qué sencillez la suya y la de todos los que he conocido. Entonces, doctor, otra vez bienvenido y coméntenos usted cómo empezó entonces en la academia. Bueno, muchas gracias, James. Lamento que hayas tenido que elegir o leer el currículum. A mí no me gusta muchas veces estar mencionando. Sirve para que la gente sepa cuáles son los intereses de la persona que está hablando. Pero más allá de eso,
uno cuanto más vive, más cosas hace. Por lo tanto, no es un mérito de repente la cantidad y a veces tampoco la calidad. A mí yo trato de poner la mente en blanco cuando se lee lo que hice. En realidad lo que importa es lo que uno brinda. Y muchas veces cuando mencionamos currículum de algunos profesores que realmente han marcado un camino, a mí lo que me interesa es recordar todo lo que no cuenta en un currículum, que es la calidad humana de la persona. Y eso en general es mucho más importante que la cantidad de libros o cursos o lo que se haya hecho. No obstante, te agradezco el tiempo que has tomado. Respecto de la pregunta, a mí me parece que nunca hubo una elección o un comienzo. Uno, en general, en las vocaciones hace lo que siente. Y yo desde la secundaria lo que sentía era enseñarle a mis amigos las cuestiones que a veces yo no era el que más me destacaba, pero sabía explicarlas. Con lo cual, desde los 13, 14 años, recurrían a mí mis amigos para que les explique matemática o lo que fuera que era complicado entender. Y cuando estudié abogacía, la idea principal no era el ejercicio de la profesión, y al día de hoy es lo que tratamos de hacerles saber a los alumnos de diferentes carreras, que el ejercicio de la abogacía no es la única incumbencia, hay muchas otras, entre ellas la academia. Y al mismo tiempo que me recibí y ya estaba trabajando en un estudio jurídico, comencé a tentar suerte con concursos y becas y la posibilidad de realizar proyectos de investigación. Y le dedicaba más tiempo a esto, que en realidad no me daba prácticamente dinero, que al ejercicio de la profesión, que era de lo cual vivía. Felizmente en algún momento pude, felizmente para mí digo, pude dejar de hacer lo que para mí constituía un trabajo, que era el ejercicio diario de la profesión, y volcarme hacia el estudio y hacia lo que hoy se llama la academia, la investigación. Excelente, doctor. Gracias por ese comentario que hizo acerca del currículum. Claro, uno nota grandes maestros que han existido en la humanidad. Y cuando usted me menciona que lo importante realmente también es la calidad de persona que hay detrás de ese académico también. Porque de nada me gano yo tener un gran académico, pero que eso no se muestre, que eso no salga a la luz pública y también es la intención del programa, doctor Farinelli. También es la intención porque muchos lo van a escuchar y también queremos aprender de cada uno de los invitados. Yo quiero empezar con dos preguntas, pero por la importancia de esas preguntas las voy a hacer de manera individual. Y quiero que se sienta acá libre para contestarlas. De pronto en algún congreso no lo dijo, o en algún evento conmigo acá sí puede ser más libre. ¿Qué son los derechos humanos, doctor Farinella? Que ese ha sido prácticamente su trabajo. ¿Qué son los derechos humanos? Es el arma del débil. En realidad, el reconocimiento de derechos lo precisa o le es útil a aquel que no puede ejercerlos. El que por el contexto en el que vive, por la educación que tuvo, por el nivel socioeconómico que posee, quiere realizar una acción, puede hacerla. El derecho le sirve a aquellos que sufren diferentes vulnerabilidades, o por su sexo, o por su elección sexual, o por su género, o por el nivel socioeconómico en el que la vida lo ha colocado, o por muchas otras vulnerabilidades. Quiere hacer algo y no puede, necesita derechos, necesita herramientas para poder ejercerlo, necesita ayudas mínimas a veces para poder tener lo que nosotros damos por descontado, que es un proyecto de vida. Tanto vos, James, como yo, tenemos una perspectiva de vida. Y mucha de la gente con la que estamos diariamente en contacto, con sus proyectos universitarios, laborales, ellos ven algo en el mañana. Pero hay gente en la sociedad que no tiene mañana, que no proyecta un mañana, que no tiene idea de ser algo en el mañana, que solamente vive un presente de miseria. Que lo más importante en el día es como en los primeros hombres en
en la humanidad, buscar alimento y llegar vivo al final del día. Y es imposible que en una sociedad digital como la que estamos atravesando, donde hay avances que hasta implican que una persona pueda conectarse a Internet a través de un chip en su cerebro, haya gente que no tenga, y haya mucha gente que no tenga esa idea de un proyecto de vida, ni para ellos ni para sus hijos. Los derechos humanos precisamente tienden a que cada uno de nosotros, además de sobrevivir, tengamos un proyecto de vida. Bueno, doctor Farinella, me salen muchas inquietudes de esa respuesta que me acabo de dar. ¿Por qué razón? Porque usted ha trabajado mucho el derecho internacional desde diferentes campos de acción. Y entonces hay una frase, una consigna dentro de la filosofía política y el derecho que reza de la siguiente manera: todo hombre nace igual y libre ante la ley. Bueno, acá tenemos hombre como, insisto, pues la palabra hombre en esta frase incluiría la mujer, las minorías, todo ser humano. Entonces, cuando usted nos plantea que el derecho es el arma del débil, ¿estaría eso en contradicción con esa consigna de que todo ser humano nace igual y libre ante la ley? O sea, en el sentido de que entonces esa desigualdad, de que en el fondo no habría una tal igualdad ante la ley, sino que unos serían privilegiados frente a la ley. Entonces, en ese sentido, ¿qué función tendría el derecho? Igualar, igualar a partir de un mínimo. En realidad, la idea, muchas veces repetimos ciertas cuestiones como la universalidad de los derechos humanos, la igualdad entre las personas o la igualdad ante la ley. Yo siempre doy un dato que a veces es estremecedor en el sentido de que muchas veces la rutina de uno pretendemos que sea la rutina del universo, y esto no es así. Las Naciones Unidas, o sea, el sistema internacional tiene 193 estados. De esos 193, hay 163 estados que todos los años se analiza su sistema político a los fines de conformar una suerte de registro, de índice de la democracia en el mundo. Y desde este punto tendríamos que decir que solo en los regímenes democráticos existen derechos para las personas. En el resto de los sistemas, en los no democráticos, el que ejerce el poder da y quita según su arbitrio. ¿Cuántos estados son absolutamente democráticos, poseen democracias consolidadas, en donde las personas son, entre otras cosas, iguales ante la ley? De esos 163. Y esto es un registro que se hace todos los años desde hace más de una década. Si le pedimos a la gente que brinde un número, en general no van a acertar. 20 estados tenemos como democracias consolidadas. Después hay otros 30, entre los cuales tal vez estén nuestros estados, Colombia, Argentina, muchos estados de América Latina, que tienen democracias en proceso de consolidación. Significa que hay violaciones bastante graves de derechos para sectores amplios de la población. Entonces, ¿dónde queda la igualdad? ¿Dónde queda cualquier otro derecho? En la lucha de los operadores del derecho, es decir, de los abogados, pero sobre todo del resto de la población, en la lucha de todas esas personas para poder ejercerlo. Y la lucha significa la denuncia, el activismo, el iniciar procesos, el realizar denuncias. En definitiva, eso es lo que es el derecho. Hubo un escritor, un jurista alemán, Jhering, que tiene un libro pequeñito que de alguna manera es el antídoto para todo momento de depresión de cualquier operador del derecho, cuando ve que más allá de los esfuerzos las cosas no salen, parece que la injusticia prevalece. Y Jhering dice, todo derecho debe ser conquistado, el derecho es lucha, el derecho es insistir
hasta la última instancia, diríamos hoy. Es decir, primera instancia, segunda instancia, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional donde existe. Y hoy diríamos, y más ahí también, cuando mi Estado no me da justicia, en algunos sistemas hasta puedo denunciarlo fuera de la propia justicia del Estado. Eso es la historia de la humanidad, la historia de la lucha por la libertad de cada persona frente al poder. En algunos territorios hoy en día esa lucha es más igual. La persona tiene armas frente al Estado. En el resto y en el porcentaje que dimos, en la enorme mayoría, el gran porcentaje, la lucha es muy desigual. Salen muchas reflexiones de lo que nos acabo de explicar. Claro, el derecho hay que buscarlo, hay que luchar por él. Cuando usted empezaba diciéndonos que el derecho es tratar de ir en busca de la igualdad y de acabar con la desigualdad. Pues yo me refiero a que usted también está hablando ahí de términos de igualdad en sentido jurídico, no en sentido solamente económico, porque es distinta la igualdad económica a la igualdad en las leyes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, la igualdad jurídica es una igualdad no solo ante la ley, que me van a tratar de igual manera si yo violento o quebranto la ley, sino una igualdad positiva. Yo debo poder ejercer mis derechos igual que cualquier otro vecino, incluso el más rico. Debo tener esa posibilidad de ejercer los derechos. Por supuesto que en un sistema capitalista, el que tiene un mejor nivel socioeconómico los va a poder ejercer mejor. Pero aquel que está en el último eslabón de ese nivel socioeconómico debe poder ejercer todos sus derechos. Debe tener salud, debe poder acceder a educación, y esas cuestiones deben ser de calidad. Esa es la idea de la igualdad. Por lo tanto, si dijéramos que la igualdad ante la ley es igualdad de ejercicio de los derechos, no solo de trato ante la ley, sino de ejercicio de los derechos, estamos incluyendo dentro de este ejercicio, dado que vivimos en un sistema capitalista donde mi esfuerzo se retribuye a través de un salario, en igualdad de circunstancias económicas mínimas, nuevamente para poder desarrollar un proyecto de vida. Correcto. Sí, claro, bueno, digamos que hay que es algo que uno escucha mucho y no solamente en la actualidad, sino a través de la historia, que el que tiene, digamos, el poder es el que va a tener más derechos. El excluido, el pobre, es el que va a tener menos derechos. Y en ese sentido, el derecho entonces sería esa lucha de los excluidos, de los que tienen menos, de los que poseen menos, por tener los mismos derechos de los que pueden tener más. Cuando usted plantea ahora, que me quedé pensativo con lo que nos dijo acá, con lo que me dijo, que solamente 20 estados del mundo son los que, digamos, son más democráticos. Esos estados es porque son potencias mundiales. O sea, hay una relación estrecha entre el sistema económico y el derecho. O sea, esos 20 estados que usted nombró ahora, me imagino, pues ya usted nos va a explicar en este momento, que son estados que tienen una economía estable, que tienen un progreso científico, tecnológico, etcétera, y el resto de estados están en este proceso. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, doctor Farinella? Bueno, tampoco podría decir que el entrevistador está equivocado porque eso sonaría mal. Pero que sea una condición suficiente no significa que sea necesaria. A ver, ¿China es una democracia consolidada? ¿Cuántos otros estados tienen, bueno, sin ir más lejos, la reunión del G20, Arabia Saudita, ingreso per cápita, $55.000 por habitante, más allá de la distribución de cuánto reciba cada habitante? ¿Es una democracia consolidada? Arabia Saudita. Con lo cual,
Ciertamente las democracias consolidadas tienen un nivel de vida respetable para todos sus habitantes y un sistema de protección social. Eso se lo da el carácter democrático. Y lo pueden hacer porque tienen una economía estable. Pero al contrario, no todas las economías que son realmente importantes han elegido el camino democrático. Entonces, de ahí salen dos cuestiones al menos. La primera, la primera, por lo que has comentado al inicio, no es tan importante el reconocimiento de los derechos. Hoy en día la democracia en el discurso político es el sistema político. Por eso tenemos tantos autoritarismos y tantas dictaduras que se disfrazan de democracias. Hace menos de 100 años, 1930, el autoritarismo, la autocracia, el totalitarismo, era una forma aceptable de gobierno, de la mano de otras, como por ejemplo la democracia. Hoy no, hoy nadie hablaría en favor del totalitarismo u otras formas autoritarias. Entonces, lo que importa no es el reconocimiento objetivo del derecho, ¿no? Lo que importa no es cuántas convenciones de derechos humanos el determinado Estado ha ratificado. Lo que importa es el ejercicio de los derechos. Más allá de que un Estado diga que todos los habitantes tienen el derecho a la educación, ¿lo tienen? Y si no lo tienen, ¿tienen herramientas para reclamarle al Estado educación? ¿Para que cree escuelas, para que construya, para que nombre maestros? O aun cuando exista todo eso, para ser educados en su propia lengua, para poder mantener su cultura, ¿eso existe? Entonces, ese índice anterior no solo repara en cuánto dice el Estado que reconoce los derechos humanos, sino cuánto de eso que dice es verdad, comparándolo con la práctica. Eso por un lado. Y por otro, respecto de lo que estábamos comentando, ahí tenemos un problema bastante antipático de afrontar, que es que más allá de la voluntad del Estado en ratificar normas internacionales, en declarar su voluntad de cumplir con los derechos humanos y que exista una igualdad entre sus habitantes, más allá de esas declaraciones, y aún de la voluntad que tengan los gobernantes en cumplir con esos derechos, ¿qué pasa con la economía del país? ¿Hasta dónde la economía de un país, la posibilidad de generar riqueza de un país, incide en la prestación efectiva de los derechos que ese país brinda a sus habitantes? Con lo cual, muchas veces el dictado de una ley de avanzada que otorga derechos a determinados grupos vulnerables implica un avance político, un avance ideológico para el determinado país, pero si es un país quebrado, es un país fallido, es un país que no cumple con sus obligaciones internacionales, la gran pregunta es ¿de dónde van a salir los fondos para que esos derechos reconocidos en las leyes puedan ser gozados de manera efectiva por los habitantes? ¿De dónde? Claro, yo me anticipaba un poco a su respuesta cuando usted hablaba de esos 20 países democráticos, claro. China, y puedo citar otros, Afganistán, Arabia Saudita. He leído sobre esos países. Claro, son países donde, por ejemplo, en el caso de Afganistán, las mujeres tienen prácticamente muy pocos derechos en varios países del Medio Oriente, a pesar de que son países que uno podría decir que son ricos, pero pues habría que mirar cómo está el índice de Gini en esos países y cómo está pues la distribución de la riqueza. Entonces, yo quería hacer acá como una analogía con la democracia. Hay una definición que es muy conocida de democracia, muy popular, que también se puede poner en entredicho, que es la definición que da Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, los ilustrados del siglo XVIII criticaban esa definición porque decían que el pueblo no es bueno para gobernar. Pero yo me pongo a pensar, sí, pero también depende del tipo de pueblo que uno tenga.
Es decir, si el pueblo es educado, si el pueblo hay una buena inversión en educación, creo que esa democracia va a mejorar más dentro de ese Estado. Entonces, mi comentario pues estaría enfocado, no es tanto una pregunta, es como un comentario y usted qué piensa lo que estoy diciendo acerca de la relación entre el sistema educativo de un país, la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo ve usted esa relación entre esos tres puntos? Bueno, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los sistemas no democráticos habían quedado desautorizados, deslegitimados, tanto en el discurso como en la acción política, los países del este, es decir, aquellos que quedaban bajo el dominio soviético, comenzaron a llamarse democracias populares, pero democracias al fin, en el nombre. De alguna manera, interpelando a esas democracias liberales que eran las que no garantizaban derechos de los grupos vulnerables. Ellos sí los garantizaban, aunque no garantizaban las libertades liberales o los derechos llamados de primera generación, la propiedad privada, entre ellos como el más importante. Dicho esto, lo que tendríamos que preguntarnos hoy es si el pueblo se puede equivocar. En general, bueno, desde el viejo dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios, la respuesta es no. Sería un sacrilegio decir que el pueblo puede equivocarse. Pero, ¿y si lo hubieran elegido a Trump en Estados Unidos? De hecho, lo eligieron la primera vez, pero si después de demostrar todo lo que hizo desde el gobierno de la democracia más numerosa y más importante del mundo, las diferentes acciones dirigidas hacia el odio entre la propia población, los conflictos internacionales que mantuvo, la persecución prácticamente a la Corte Penal Internacional que juzga criminales de guerra, bueno, entre muchas otras acciones. Diríamos que si hubiera sido reelegido, el pueblo americano se equivocó. Y ahí es donde vamos al comentario que habías formulado. Sí, la educación es decisoria, pero ¿quién proyecta la educación? ¿Cómo diferenciamos a la educación del adoctrinamiento? Las democracias de partido único educan a su población en función de los objetivos del partido único. Y el que no cumple con esos objetivos del partido único debe ser reeducado. Entonces, no solo educar es importante, educar desde la libertad, educar para la libertad, educar para la pluralidad, poder mantener una charla con alguien que piensa lo absolutamente opuesto de nuestros valores, no de cualquier cosa, de nuestros valores. La gran pregunta sería, ¿podemos mantener una charla de media hora con alguien que tiene valores absolutamente diferentes? ¿Somos tolerantes en definitiva? Y eso es un ejercicio de todos los días que deben hacer en el colegio. Pero si en el colegio lo que hacemos es adoctrinar, mencionar que históricamente hubo gente buena y gente mala, y crear un mundo binario, y bueno, esa gente después no va a tener demasiada capacidad de elección. Pero la educación no es educación primaria o secundaria en los primeros años. La educación es de por vida, es constante. ¿Y cómo educamos al resto de la población? Y a través de la información que da el Estado y a través de los medios. Y entonces ahí entramos en un tema riesgoso para las democracias, que es hasta dónde los medios son controlados respecto de lo que informan, porque la opinión pública es una opinión informada. Y entonces ahí tenemos varios claroscuros, de decir, bueno, la decisión del pueblo es la decisión que toma en función de lo que conoce, de lo que se le informa. Hoy en día, en el papel de las nuevas tecnologías, entramos en un concepto mucho más interesante de democracia, que es la democracia digital,
que no transcurre solo por realizar procedimientos digitales para lo que antes hacíamos manualmente. En lugar de votar, en lugar de concurrir al lugar de votación el día fijado, voto desde mi casa a través de un determinado programa. No solo eso, sino la participación activa de la persona a través de lo que muchos de nosotros hacemos, que es el llamado clictivismo o activismo digital. Entonces, ¿de qué forma nos involucramos en lo que creemos justo en nuestra sociedad a través de este tipo de activismo, que es a veces el que tenemos a mano, porque estamos todo el día en casa hoy en día por la pandemia, o estamos todo el día con el celular en la mano, y mis clics a las campañas que se hacen en función de obtener algo o de derogar alguna norma o de lo que fuera, por creerla injusta, por creerla fuera del concepto de democracia. ¿De qué manera eso es parte de mi participación en las decisiones del gobierno? Podemos pedirle, si no, a una persona que a lo mejor tiene 2 o 3 trabajos para vivir, que aparte de todo eso y de tener una familia, dedique varias horas o un día de la semana a ir a la calle y manifestarse, que es la forma de activismo del siglo XIX, el generar una concentración de personas y manifestar un malestar. Bueno, a lo mejor las formas cambian. Entonces, uniendo democracia, educación constante, permanente, y el resultado final, que es cómo demuestra el pueblo su voluntad de ser gobernado por alguien o de lograr algún cambio positivo. Son todas cuestiones que se están transformando hoy en día, que no podemos seguir analizando a partir de los cánones clásicos. El pueblo no se equivoca, la voz del pueblo es la voz de Dios y solo se la escucha una vez cada 2 años. Y a lo mejor en función de una manipulación electoral o de la manera en que uno redacta un plebiscito, por sí o por no, eso es lo que hay que hacer y nada puede discutirlo. Hoy en día no es así. Tal vez lo fue hace 100 años. Entonces, hay que darle tiempo y posibilidades a otra enorme gama de elementos para saber lo que el pueblo dice, lo que el pueblo quiere, y siempre hablando de un pueblo informado. Hasta usted le puso a pensar, hasta uno podría decir, la democracia es la voz del pueblo o es la voz de Dios, pero depende del Dios de cada estado. Va a ser diferente el Dios de los musulmanes al Dios de los católicos o de los hinduistas. Entonces, van a haber diferentes voces de dioses a través del mundo. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Es lo que mencionaba John Locke, es decir, así como la mayoría puede obligar a un individuo a comportarse de una determinada manera, ese individuo también tiene el mismo derecho de pretender que la mayoría se comporte de determinada manera con él. Y ahí entramos en el problema de las mayorías, ¿no? ¿El pueblo se equivocó o no al elegir a Hitler? Por mencionar un caso. O el pueblo Hutu, que decidió en masa masacrar y eliminar de la faz de la tierra al pueblo Tutsi, con el que había convivido en los últimos 1000 años. ¿Se equivocó o no? Eran mayoría, eligieron eso, y era la voz de Dios. O el pueblo ugandés cuando decide eliminar a los indios, a la población de origen indio que estaba en Uganda, o a los musulmanes. Eran la mayoría, se equivocaron al decidir directamente eso o al elegir a un gobernante cuyo principal postulado era ese, sin entrar a hablar de Trump y de su muro y de su expulsión y de la separación de las familias y de los hijos que postulaba y que realizó y ejecutó como política.
Entonces, la democracia también es un reaseguro que mayorías, que siempre van a ser coyunturales, salvo que sean mayorías étnicas y ahí son permanentes, tengan sus límites también. La mayoría debe tener su límite. Hay límites que corresponden con esos valores fundamentales que son los derechos humanos, que aunque una mayoría y una mayoría calificada decida violarlos, bueno, eso no es posible, no es justo. Estamos hablando siempre de valores, ¿no? Aunque sea legal, aunque sea legal. El apartheid era legal, pero era inmoral. Una discusión muy compleja por lo siguiente. Voy a hacer varios comentarios de lo que en este momento nos dijo el doctor Marinello. Uno, la mayoría no necesariamente tiene la razón, pero ahí lo clave es no necesariamente. Por ejemplo, en la Edad Media, digamos el 99% de las personas pensaban que la Tierra era plana. Entonces van a tener la razón porque la mayoría lo dice y solamente el 1% decía, no, la Tierra no es plana. Pero el 1% tenía la razón, no la gran mayoría. Pero, pero para mí lo complejo ahí es que una cosa es pensar que la mayoría se equivocan en cuanto a la forma del planeta Tierra, pues que es algo científico, es algo fáctico. Y otra cuestión es la política, que pues tiene algo de fáctico, pero es una ciencia social. Y como ciencia social, pues es cambiante, ¿no? La democracia no es una ley, pues digamos, científica. Entonces, cuando usted hace el comentario de las mayorías y las minorías, que de hecho estos días también la dialogamos con otro profesor de aquí de Colombia, creo que amigo suyo, entonces ahí sobre ese tema uno podría poner la distinción, y qué pena que me alargue un momentico acá, doctor Marinella, por ejemplo, entre Kant y entre Stuart Mill, o entre Bentham, Stuart Mill y Kant. ¿En qué sentido? Kant va a decir que no importa, es decir, el ser humano tiene dignidad. Acá no le importan las consecuencias de las acciones, ni que la gran mayoría piensen que la felicidad es determinada cuestión. Para Stuart Mill y para Bentham, aunque repito, esto es más complejo porque hay que mirarlo con mucho detalle, pues la felicidad es lo que piensa la gran mayoría y en ese sentido, pues también eso podría ponerse en tela de juicio. Porque si la gran mayoría eligen un dictador, como usted nos decía ahora, que eso ha pasado en la historia, entonces es muy complejo. Entonces, mi comentario, mi pregunta sería, porque esto hay que pensarlo muy despacio, ¿cómo ve usted esa relación entre las mayorías y las minorías? ¿Cómo decidir quién de las dos tiene la razón? Esa es mi pregunta. Bueno, volvemos al inicio. Así como dijimos que el derecho sirve para defender al débil frente al poder, hoy en día el paradigma de los derechos humanos en el nivel internacional sirve para establecer límites a los gobiernos de todos los estados, democráticos o no. Y en el caso de los democráticos, para imponer límites a esas mayorías. Entonces, hoy en día existe desde el final de la Segunda Guerra una suerte de núcleo duro de derechos humanos. La vida, la libertad, la integridad física, hoy en día también psíquica, y estos derechos muy básicos deben ser ejercidos en condiciones de no discriminación y de dignidad, por supuesto. Cualquier acción de cualquier Estado, incluidos los estados democráticos a través de la redacción de leyes, que se entiende son dictadas por la mayoría a través de los representantes, tienen ese límite. Cuando trasvasan ese límite, están violando normas internacionales, que en el caso de este núcleo duro de derechos son más importantes jerárquicamente que las normas internas que cada Estado se da a sí mismo. En otras palabras, estarían cometiendo crímenes internacionales. Entonces,
Desde el punto de vista de los derechos humanos, existen estos sobre todo para defender a las minorías, sobre todo, porque una mayoría que está representada en el gobierno, ¿qué defensa necesita? Puede avanzar imponiendo su perspectiva cultural a través de las normas. Pero ¿y las diferentes minorías que no están representadas en un gobierno democrático, estamos hablando? O que estando representadas están subrepresentadas o no pueden ganar una votación. Deben aceptar leyes que le imponen una cultura extraña. Y esto es el problema de los estados multiétnicos. Y también en nuestros territorios, aun cuando no podamos calificarnos, bueno, el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Pero en general en los estados latinoamericanos no nos califiquemos como multiétnicos, como sí los estados africanos, es el problema de los, como los llaman Naciones Unidas, los pueblos indígenas, o las comunidades originarias, como son llamadas en Argentina. ¿En qué medida nuestras leyes de, de cultura europeizante pueden serles impuestas a estas comunidades que no tienen nada que ver con la cultura de la cual nosotros estamos orgullosos? Este choque se ve en el derecho de propiedad, por ejemplo, pero en muchas otras cosas, en cómo se ejerce la medicina, por ejemplo. Es una suerte de medicina ritual o la medicina del hombre blanco. ¿Podemos forzarlos a que se atiendan en un hospital cuando culturalmente y ancestralmente tienen otra forma de lidiar con las enfermedades? Esto ha dado casos en Argentina y entiendo que en otros estados también, a casos jurisprudenciales, casos que los tuvieron que definir los jueces. Pero lo importante acá es ese choque cultural. Y siempre está la noción de los derechos humanos para impedir que esa mayoría, a veces cultural también, imponga cosmovisiones a las minorías. Aquí va mi comentario con lo que nos acabo de decir en este momentico. Voy a poner un caso. Algunos países o algunas etnias de algunos países de África practican algo culturalmente que es la ablación al clítoris de las mujeres. Creo que en Colombia también sucede en algunas etnias, yo no soy experto, pero yo no soy antropólogo, pero sé que en algunas etnias ocurre eso. Entonces uno podría pensar, ¿cómo es posible que a una mujer, porque esa tradición lleva siglos, se le practique la ablación al clítoris? Entonces uno podría tener dos perspectivas. Pues voy a hacer acá el comentario para ver cuál sería su visión al respecto. Una sería, no, respetemos las culturas, no interfiramos en otras culturas porque esa es su tradición. Entonces, la tradición de esa etnia es que ellos practican la ablación al clítoris a las mujeres. Pero si lo miramos desde la tradición occidental, la que fundó los derechos humanos, la ONU diría, no, hay que intervenir en esas etnias. ¿Cómo es posible que a las mujeres les estén practicando eso? Pero si hacemos eso, estaríamos interviniendo en la cultura de un Estado. ¿Cómo ve entonces usted esa relación ahí? Es problemática. Sí, sí, claro. Es decir, tal vez sea sencillo, depende de la habilidad de quien responda en brindar una respuesta teórica. En la práctica es problemática siempre. Yo me acuerdo, había un profesor alemán que enseñaba en Argentina, que había venido a vivir en Argentina y enseñaba Derecho Internacional Privado. Y él mencionaba, primero, todo derecho, bueno, como buen alemán, ¿no? Todo derecho deriva de la cultura de un país, de un pueblo. Cada pueblo tiene una forma
de ver el mundo y esa forma se expresa a través de normas. Y en una materia que nosotros tenemos en la carrera de Derecho, en general la tienen todas, pero se da de muy distinta manera, que se llama Derecho Internacional Privado, la gran pregunta es, ¿cuándo a una relación jurídica que ocurre en mi territorio, en Argentina o en Colombia, le voy a aplicar un derecho que no es el propio, sino un derecho extranjero? En otras palabras, ¿cuándo a una relación entre dos personas cualquiera, puede ser una relación de matrimonio o de lo que fuera, que ocurre en Colombia, le voy a aplicar el derecho ruandés, por ejemplo? Entonces, Goldschmidt, así se llamaba el profesor, decía, eh, la idea general es la de la tolerancia. Hay que tolerar lo extraño. Y tolerar significa no solo soportar que existe, sino de alguna manera receptarlo, aplicarlo. Y entonces daba un ejemplo, ya para responder a la pregunta. Goldsmith decía, si un extraño viene en medio de la noche a mi casa, yo le abro la puerta y lo recibo. Decía, bueno, ese extraño es el derecho extranjero. Y Goldsmith decía, sí, le abro la puerta, lo recibo, lo hago pasar al living y le pregunto si quiere comer algo y le sirvo. Y si ese extranjero, mientras yo voy a la cocina, quiere entrar al cuarto donde está durmiendo mi esposa, ¿qué hago? Y Goldsmith así nos decía, bueno, esa es la noción del orden público. Ese es el límite a mi tolerancia, el límite al respeto a lo que es extraño. Repasando y contestando. Los derechos humanos, como paradigma, como teoría, respetan a todas las culturas que existen en el mundo. En otras palabras, respetan a los pueblos que tienen esas culturas. En otras palabras, respetan a los derechos que expresan esas culturas. Y el principio general es sí, claro, porque no hay una cultura superior. La noción de los pueblos civilizados de la Carta de Naciones Unidas hoy ya no existe. No hay pueblos civilizados y pueblos no civilizados. Habrá pueblos que tienen la civilización europea y otros que no. Entonces, en teoría, ¿los derechos humanos respetan a todas las culturas y a sus normas? Sí. ¿Pero les imponen límites? También. ¿Y cuáles son esos límites? Y es el orden público. En la medida en que esas culturas o la consecuencia de las normas que aprueban esas culturas violan ese núcleo duro de derechos humanos del que hablamos antes, y entonces los derechos humanos no van a respetar a esas culturas. Es más, van a acusar a esas culturas como violatorias del concepto de los derechos humanos. Después se verán qué normas. Entonces, ¿está bien respetar determinada cultura de un pueblo de África? Sí, como concepto sí. Y si una consecuencia de una norma que tiene esa cultura implica la violación de la integridad física de una mujer, ¿eso está bien? ¿Es respetar a la cultura? No. En nuestro siglo, no. La ablación genital femenina es una violación manifiesta de los derechos humanos. Pero claro, este ejemplo que uno contesta de manera muy simple tiene zonas grises. Hay otras prácticas culturales que ya me llevan a pensar en que no estamos analizando la cuestión desde el punto de vista de ese núcleo duro y de su violación, sino de cómo afecta a mi cultura y cómo afecta a mis valores. Entonces, ¿con cuántas mujeres puede casarse un hombre? Y ahí ya la respuesta es gris. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad? Por supuesto que hay normas, sobre todo hoy en día, y no solo hablando de la mujer, para no hablar de identidades binarias, pero lo que hoy podemos mencionar respecto de la igualdad de género
y de la aceptación de otras entidades no binarias, tenemos que tener en cuenta que no es lo que el mundo piensa. Y por mundo entendemos a la totalidad de los estados que a través de sus normas regulan a su población. Y entonces ahí tendríamos que empezar a ver con números en cuántos estados está permitida la unión civil de personas del mismo sexo, llamémoslo matrimonio o no, para no afectar a determinadas creencias religiosas. ¿En cuántos? Son poquísimos, poquísimos. Quiere decir que en el resto de los estados, en la gran mayoría de los estados, las personas del mismo sexo que quieren tener un proyecto de familia no tienen ningún respaldo legal. Viven como ilegales. ¿Cómo hacen si alguno fallece para poder mantener el nivel de vida? ¿Qué pasa con hijos? ¿Qué sucede con eso? Entonces, esa ilegalidad en el siglo XXI, bueno, es vergonzante. Pero demos un paso más y vemos que hay una enorme cantidad de países que no solo no facilitan las uniones del mismo sexo, sino que las persiguen. Y si damos un pasito más en el camino de la intolerancia, vamos a ver que hay una cantidad importante de países, en número mayor a la de los países que permiten las uniones del mismo sexo, que castigan como un delito penal, como un crimen a la homosexualidad. Y algunos hasta le imponen pena de muerte. Entonces, en ese contexto también tenemos que ver que los estados que se sientan alrededor de una mesa para acordar normas internacionales están compuestos por los estados que aceptan las uniones del mismo sexo, solamente para comentar una característica cultural. Y se sientan junto con aquellos que castigan con pena de muerte a las personas que practican, que tienen esta característica. Entonces, bueno, falta mucho tiempo para poder de alguna manera ser receptivos, ser tolerantes. Empecé a pensar en la palabra porque la palabra tolerancia, que parece una característica que tenemos sin duda nosotros, es la palabra que dio origen al derecho internacional, ¿no? La idea de que el que piensa diferente a lo que yo pienso, en política, en religión o en lo que fuera, no es mi enemigo. Y el primer signo de tolerancia fue no matarlo. Pero claro, el primer signo de tolerancia implicaba que los protestantes tenían que irse. O los cristianos tenían que irse a vivir a otro estado. Pero por lo menos no se los mataba. Hoy, de 400 años después, nos tendríamos que preguntar ¿dónde queda nuestra tolerancia? ¿Cuánto se nos enseña sobre tolerar? Siempre giramos en torno de lo mismo, la idea de la pluralidad, la no declamación de la pluralidad, la enseñanza del pluralismo, ideológico, religioso y de todo tipo. Entonces, ¿qué tan tolerantes somos? Esa sería la pregunta. Los derechos humanos son tolerantes, por supuesto, pero también tienen límites. La tolerancia tiene límites, claro. Yo voy acá a enlazar varios puntos de los que hemos hablado en esta conversación tan interesante y tan nutrida. Vuelvo al tema de la educación, pero le voy a dar otro matiz. Voy a juntar la educación con la pluralidad y con la globalización. Pero ¿cómo las voy a juntar? Claro, si yo educo, un país tiene alto nivel de inversión en educación, pero solamente educo toda la ciudadanía en un partido político, esa educación para mí no tendría sentido. Tiene sentido en la medida
en que enseñe la pluralidad. Por eso quería juntar educación con pluralidad. Hace poco leí, ¿no? Y hace poco no, hace mucho tiempo he tenido esta idea. Usted estuvo en Seúl, de pronto, ahorita con el comentario que vaya a hacer, nos puede aclarar más esa inquietud que tengo. Dicen que un país que queda cerquita a Corea del Sur, que es Japón, educan en la pluralidad, es decir, no educan solamente en lo japonés, sino que educan en varias culturas, o sea, les enseñan historia de otros países, o sea, es una educación muy, muy universal, digámoslo de esa manera. Les enseñan varios idiomas. Bueno, en ese sentido, yo sí estaría de acuerdo con un tipo de educación, porque estamos reconociendo que hay otras miradas del mundo diferentes a la mía, y en ese sentido yo podría ser más tolerante. Ahora bien, tercer punto, la globalización. Y esto también, ¿por qué se ha dado? Por la globalización. En este momento usted está sentado en Mar del Plata, con un calor que está haciendo allá en Mar del Plata, y yo estoy sentado acá en Pereira y nos estamos viendo en este momento. Esto para mí es un avance. Entonces, ¿qué comentario o usted qué piensa de esta posición que estoy tomando en este momento? Es decir, educar en la pluralidad para ser más tolerantes. ¿Sí sería suficiente eso o habrían otros aspectos que usted tendría en cuenta? Bueno, a ver, yo no soy un experto en educación, pero, pero a veces las cuestiones más simples las puede resolver cualquier persona. En líneas generales no es necesario, salvo tecnicismos o aspectos muy específicos, no es necesario ser abogado para detectar lo que es justo de lo que es injusto. Cualquier persona. Muchas veces no es necesario ni siquiera saber leer y escribir, porque la noción de justicia es íncita al ser humano. Ahora, cuando hablamos de planes de educación formal, de educación institucional, durante un periodo de tiempo en el cual el Estado genera una cantidad de habitantes que pasan a ser buenos ciudadanos a través de eh, ese periodo de tiempo durante el cual se los educa, bueno, ahí sí podemos estar de acuerdo o debieran estar las sociedades de acuerdo en cómo se conforman esos planes de estudio, para qué se educa a la población, se le educa para la democracia, se le educa para el pluripartidismo, se le educa para la tolerancia. Ahí no debiera haber duda en una democracia que quiere serlo. Pero también dijimos que cuando la persona sale de la escuela, ahí comienza una vida que en generaciones se va a multiplicar mucho más tiempo que los 10 o 12 años que estuvo educándose. Y en todo ese término va a seguir siendo parte de la sociedad y va a seguir o no opinando, comprometiéndose, siendo parte precisamente del pueblo. Y ahí ya escapa a ese, entre comillas, control estatal de los planes de educación. Y por eso es que es muy importante ver qué sucede en la sociedad, porque ahí ya tampoco podemos estar hablando de un control por parte del Estado de qué lee, qué piensa, qué comparte. Y entonces entramos, por un lado, en los medios de comunicación, y el Estado ahí tiene que establecer de alguna manera, y obviamente no estoy hablando de censura previa, pero tiene que establecer responsabilidades por esos medios que no cumplen con pautas democráticas, y también tiene que establecer de alguna manera límites, como por ejemplo el fomento de la incitación al odio o los llamados discursos de odio. Eso no puede estar contemplado como algo válido. Y por otro lado, los medios de comunicación, por un lado, y por otro lado, las redes sociales. Porque podríamos preguntarlo, bueno, ¿las redes educan
bueno, uno no puede ser tan pretencioso para darle ese calificativo a una red social. Pero la red, de alguna manera, forma o deforma o malforma en valores, en estética, en todas las consecuencias muchas veces no queridas. Las redes sirven para eso también. Y es parte de la vida de la persona, desde los primeros años ya prácticamente hasta la muerte, podríamos decir, porque cada vez más las generaciones van a estar eh, más en conocimiento. Hoy en día los adultos mayores, bueno, hay todavía que explicarles porque no nacieron muchas veces ni con la electricidad o con la televisión, pero las próximas generaciones van a estar en perfecto conocimiento de las redes sociales. Y todo eso diseña al buen ciudadano o al mal ciudadano, alguien que se interesa por las cosas públicas o alguien que vive una vida absoluta, una vida virtual, absolutamente alejado de toda preocupación cívica. Eso es parte de la educación de las democracias que quieren seguir siéndolo, en el futuro o ahora. Hay unos temas que usted ha trabajado últimamente. Usted es una persona joven, doctor Farinelli. Es una persona, no, se lo digo honestamente, es una persona muy joven, muy activa. Yo anoche me quedé pensando, con cada invitado me quedo pensando muchas cosas. El tiempo que sacan para escribir tanto, para pensar tanto, para estudiar tanto. No, nos falta mucho por aprender. Y por eso los tengo a ustedes como invitados. Usted está trabajando últimamente, entonces leí 2 artículos suyos, de los últimos que escribió, muy actuales, muy interesantes, que tienen que ver sobre algoritmos, tiene que ver sobre derechos, tiene que ver con neurociencia, con inteligencia artificial. Voy a hacer acá como un contexto de lo que yo alcancé a entender. Claro, porque cuando uno lee un artículo, eso hay que volver a leer y leer hasta 10 veces para entenderlo. Usted ha hecho hasta cita a un sociólogo que es Paul Wolf y habla sobre, voy a citar acá la cita, el cráneo debe ser designado como un dominio de absoluta privacidad. Lo dejo hasta ahí la cita. El cráneo debe ser designado como un dominio de absoluta privacidad. Es decir, nadie podría sondear la mente de un individuo. Entonces, no es lo mismo. Ahora, este tema es actual, este tema no existía hace 100 años, ni hace 200 años, ni menos hace 2000 años, un tema reciente. ¿Cómo empalma usted interesante? Yo nunca había pensado en eso, ni había visto un artículo pues, con ese título. ¿Cómo empalma usted la neurociencia con el neuroderecho? Es decir, no, digamos, las redes sociales, los algoritmos, permiten que grandes compañías del mundo pues, prácticamente nos estén pensando a nosotros, estén pensando por nosotros y decían por nosotros. Cuando yo me meto a YouTube, menos mal que yo hago eso, yo me meto a YouTube, entonces yo puse anoche Fabio Farinella y vi sus conferencias. Entonces hoy por la mañana me metí a YouTube y me aparecían sugerencias suyas. Es decir, ya el computador a este profesor James le gusta ver a Farinella, al doctor Fabio. Quisiera su reflexión sobre ese tema de neuroderecho y neurociencia. ¿Esto cuándo inició? ¿En qué consiste? ¿Tiene futuro? Es un tema interesante, importante. Es un comentario que quisiera sobre el tema. Ya usted mirará por dónde empieza, doctor Farinelli. Sí. A ver, yo no voy a hablar del sexo de los ángeles, porque uno empieza a mencionar esas cosas como chips implantados en cerebros humanos. Vamos a empezar por algo más simple. En general, el derecho siempre viene luego de los hechos. Es decir, una vez que ocurren situaciones nuevas, algún legislador o algún político presenta un proyecto de norma para
regular la cuestión y darle una solución. Porque hasta ese momento, como no había ocurrido, no existía en el mundo real y no estaba regulado. El ejemplo típico de esto, de las nuevas tecnologías y el derecho, son los ciberdelitos. Entonces, como no estaba regulado que alguien utilizara una plataforma y una computadora y una aplicación para mover fondos de una cuenta a otra, mía, y quedarme con ese dinero, y como en derecho penal la analogía, el decir que una situación es parecida a otra, no puede ser contemplada para sancionar penalmente a una persona, la estafa digital, el hacker, o hoy determinadas otras actividades, como el grooming, por ejemplo, el buscar, el hacerse pasar por otra persona en Internet para entablar una relación, en el caso del grooming, un adulto con un niño, para después poder realizar determinadas actividades obviamente aberrantes, estas cuestiones, bueno, al no haber sucedido antes, no estaban reguladas por el derecho. Cuando un investigador comienza a tratar una situación, trata de anticiparse a los hechos, porque escribir una vez que los hechos han pasado y vienen pasando, bueno, no es nada nuevo, no es un problema de investigación. Entonces, desde ese punto uno comienza a hablar, bueno, ¿y qué pasará cuando una persona pueda estar conectada a Internet? Hoy en día estamos conectados todo el tiempo a Internet cuando no podemos despegarnos de la mano el celular y continuamente vamos caminando, manejando o haciendo, o hablando a lo mejor con una persona y al mismo tiempo eh, eh, respondiendo o realizando actividades en el celular. Pero si esa conexión con la totalidad de lo que existe y de lo que no existe, que es la conexión con Internet, estuviera en nuestro cerebro y no tuviéramos siquiera que digitar, teclear en una pantalla o hacer un clic, sino simplemente pretender conocer determinada información y tenerla en el momento, bueno, esto puede parecer eh, un capítulo de alguna serie de ciencia ficción. En realidad, el primer paso para poder lograr eso, es decir, el chip colocado en el cerebro humano no es problema, eso se hace hoy en día. Lo hizo Elon Musk con un chip permanente puesto en una chanchita que se llama Gertrudis hace un mes y lo dio a conocer al mundo. Pero el hecho de que eso se pueda volver de alguna manera masivo para quien pueda pagarlo, y genere una suerte de superhombres, de personas que tienen todos los conocimientos resumidos y lo pueden activar en el mismo momento, es una circunstancia que hoy en día sobre la cual se está trabajando. El primer paso de esa posibilidad es el mapeo del cerebro humano. Así como se mapeó el genoma humano hace 20 años, hoy en día se está, a través de iniciativas en la Unión Europea y en Estados Unidos, de mapear el cerebro humano. Una vez hecho esto, podría llegar a efectuarse con una operación muy básica, muy breve. Son chips que son medio grano de arroz, y meterse dentro de la corteza del cerebro y lograr lo que algunos autores denominan superhombres. Personas que tendrían una, no sé si llamarlo inteligencia, la acumulación de información y la resolución de problemas. Tal vez sí, a partir de la acumulación de información y la posibilidad de resolver problemas mucho más rápidos que cualquier ser humano, tal vez se pueda hablar de superhombres. Pero esto genera, de alguna manera, la necesaria previsión legal, como en todo campo de la bioética, ¿no? Hasta dónde puede avanzar la tecnología sobre el ser humano y en qué medida ciertos valores de ser violentados tienen que impedir que la tecnología avance. Eso por un lado. Eso en referencia a los neuroderechos. Está claro que nadie puede, sin mi consentimiento, entrometerse en mi computadora y saber lo que yo pienso, lo que creo, lo que siento, sin mi permiso. Eso está claro. Pero si lo hicieran a partir de la posibilidad de conocer las, las, las sensaciones neuronales de mi cerebro al experimentar determinadas situaciones y así poder predecir qué situaciones son las que me gustan, las que me disgustan y actuar sobre las mismas. Como pasa hoy en día con Facebook, con
con el ejemplo que has dado, que por un lado nos tienen conocimiento de lo que hacen aquellas personas que más, con las que más nos contactamos, pero también, de alguna manera, nos niega la posibilidad. Yo tengo 1000 y pico de seguidores o de amigos virtuales, de los cuales a lo mejor hay amigos realmente que yo considero amigos que nunca me entero de lo que hacen, simplemente porque no interactúo con ellos a través del Facebook. Por lo tanto, Facebook, frente a la falta, Facebook o cualquier otra red social, frente a la falta de interacción, estima, proyecta que no son mis amigos, que yo no los quiero y por lo tanto no quiero tenerlos cerca o no quiero conocer en qué andan, qué pasa con sus vidas. Por lo tanto, no me muestra nada de ellos. Entonces, a lo mejor me muestra de mi jefe, porque yo quiero ver anoche dónde estuvo o qué dijo, y, y yo a lo mejor no quiero a mi jefe, pero me muestra toda su vida, todos los pasos que va dando durante el día. El nuevo desafío legal es ver hasta dónde la neurociencia puede avanzar respecto del ser humano y cuáles debieran ser los límites legales. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, se comienza a hablar de neuroderechos, que serían los derechos de cada persona respecto de la propiedad de sus transmisiones neuronales, dicho más simple, del cerebro, lo que ocurre dentro de la cabeza de cada uno. Eso por un lado. Pero por otro, el otro tema al que hiciste mención me parece mucho más actual, porque está sucediendo. El imaginario colectivo es que las máquinas son más justas que nosotros, son más objetivas. Si yo digo voy a participar de un concurso y X persona con un determinado cargo en el gobierno, quien fuera, va a elegir al ganador, y es una elección política, es muy probable que yo tenga más o menos expectativas en función de mi conocimiento de la persona. Entonces, nosotros, una de los escritores fundamentales de la literatura argentina y la literatura gauchesca, que es el Martín Fierro, escrito por José Hernández, describe a un gaucho, un poblador originario de las Pampas argentinas, que visto desde, para comentar quién era este gaucho, tendríamos que decir que era una persona que trataba de sobrevivir, porque era alguien, hoy diríamos que era parte de un grupo vulnerable, pero él no era gobernante, no tenía educación, no tenía posibilidades de progreso, no había, por supuesto, movilidad social, entonces trataba de sobrevivir. Y una de las máximas de Martín Fierro es: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, porque siempre es bueno tener un palenque, que es donde se ata el caballo, donde rascarse. En el sentido de decir, yo tengo que hacerme amigo del poder. Pero claro, si esa misma elección de la que estábamos hablando, dijéramos, bueno, a partir de ahora ya no va a elegir más un político al ganador, lo va a elegir una máquina, un programa. El imaginario colectivo es que uno puede dormir tranquilo, porque la máquina no sabe quién soy, la máquina va a ser una decisión objetiva. Lo mismo respecto de un cargo, un puesto, un trabajo. Desde el punto de vista del empleador, me va a seleccionar al empleado más eficiente. Y esto simplemente es mentira. Es mentira. Las máquinas pueden tener, las aplicaciones, para no hablar de las máquinas como si fuera una máquina de la década del 50, cualquier aplicación puede tener el mismo prejuicio, la misma desviación que tiene quien la programó. Y hay ejemplos muy concretos. Las máquinas van acumulando, los programas de computación van acumulando información y a partir de la información que acumulan, se generan su propio microcosmos. Entonces, imaginen que viene un marciano y en su primer día en la Tierra se encuentra con determinadas personas, buenas o malas. Va a pensar que todo el género humano es así. Hay un ejemplo que menciono en el artículo de
de un chatbot, es decir, un robot de respuestas automáticas que creó Microsoft en 2016 y la llamó Tai. Y la idea era que este robot era una adolescente inquieta, una millennial que quería conocer de todo un poco. Y la mandó al Twitter. En menos de 24 horas tuvieron que levantar, Tai se llamaba esta robot, la tuvieron que levantar, la tuvieron que sacar de circulación, porque todas las personas que habían interactuado con Tai en el Twitter eran parte de ese enjambre de personas que van por las redes buscando determinadas cuestiones que no parecen muy normales. Y entonces le comenzaban a hablar a Tai del negacionismo, del nazismo, del autoritarismo, de las drogas, de una serie de cuestiones que hicieron que Tai, que era este robot de chat automático, se había convertido en poco tiempo, en pocas horas, en función de la información acumulada, en una negacionista del Holocausto, en una admiradora de Hitler y en una persona que fumaba cualquier tipo de drogas frente a cualquier autoridad policial o gubernamental. Esto era lo que había aprendido. Con lo cual, hay que de alguna manera, y hoy en día, y ese es el desafío legal, ser muy cuidadosos respecto de la etapa previa a la puesta en práctica de la aplicación, a ver quién diseña y cómo diseña esas aplicaciones que luego van a cumplir funciones muchas veces estatales, y después también para ver qué resultados se van arrojando. Un ejemplo extremo de repente es las aplicaciones usadas en el sistema de justicia estadounidense, que a los fines de otorgar una libertad condicional o una atenuación de la condena, lo que en Colombia se llama casa por cárcel, en lugar de transcurrir la condena en la cárcel, ir a la casa, en lugar de que quedara, como sucede en nuestros sistemas, en la decisión del juez, que muchas veces ve a la persona, pide informes psicológicos y de otro tipo, quedara al arbitrio de una máquina. Y se descubrió después de un año que la máquina, la aplicación, les negaba esta posibilidad o estas posibilidades a la población negra, porque históricamente en promedio eran los que más reincidían. Y entonces la máquina deducía que todas las personas de raza negra, como históricamente habían sido las que más reincidían, también lo iban a hacer en el futuro. Sin importar el caso concreto, la raza era el determinante de la negativa. Entonces acá teníamos algoritmos que reforzaban la discriminación que había venido siendo practicada por los seres humanos, con lo cual eran doblemente dañinos, porque un ser humano puede cambiar, puede decir, bueno, en la década del 80 esta población era mayormente victimizada o reincidía de determinada forma, pero ahora estamos en 2020 y hay que cambiar la perspectiva. Pero una máquina no, con esos viejos datos generaba nuevos datos hacia el futuro. Y eso pasa en todas las redes. No, doctor, le cuento que lo invito, quiero que lo piense, para que usted dé un curso sobre esto. Eso va para un curso completo. Y sería un tema muy actual y muy interesante, neuroderechos. Claro, yo hago este comentario para pasar, digamos, ya las últimas preguntas del programa. El tiempo se nos va, como dice una canción del Puma, el tiempo se nos va. Pero mira, hay un comentario, claro, si de alguna manera las redes sociales están infringiendo mi libertad. Claro, porque con el ejemplo que usted pone del Facebook, solamente veo a algunos amigos, o con el ejemplo que yo pongo de YouTube, están infringiendo mi libertad. Lo otro, para mí es un peligro o es un arma a doble filo en el tema político, porque si hay una campaña presidencial, entonces a mí me va a salir mucha imagen de un candidato y entonces ese candidato se va metiendo en la mente de las personas. ¿Y por qué sale más este candidato que el otro? Entonces es un arma a doble filo y yo vuelvo a insistir en que un Estado, esto puede parecer muy ideal,
debe educar en la pluralidad y en la diversidad, hasta donde, y digamos, donde también se enseña la tolerancia que tiene sus límites, como usted nos decía ahora. Yo quiero pasar a la última pregunta en términos académicos. Esta sería pues como la última pregunta, ya serían las que siguen, ya serían preguntas pues más personales. Esta sería la última académica. Es con el tema de la pandemia. Usted escribe un artículo que se llama, tiene que ver, no me acuerdo muy bien el título, qué pena, se me perdió acá en este momentico, Los elefantes y la pandemia, algo similar, uno de sus últimos artículos. Usted cita ahí al escritor ruso, acá lo estoy leyendo, Iván Krylov, en una obra de 1812, El hombre lingüístico. Y usted dice en esa obra se narra la situación de un hombre que visita un museo y que reparan todo, pero que en lo que menos repara es en un elefante que hay en la sala principal. Es decir, lo más grande no lo reparó. Luego usted dice que esa alegoría fue tomada por Dostoyevsky y Mark Twain y que se convirtió, pues, digamos, en una idea de que hay veces los problemas más grandes parecen ser ignorados por la magnitud que tienen. O de pronto no son ignorados, pero nadie quiere decir nada al respecto. Ahora, ¿cuál es mi opinión? Porque estamos acá conversando, pero donde usted tiene pues casi toda la palabra. Yo he dicho en ocasiones, pues no lo digo dogmáticamente, no le he dicho pues que esta es la verdad, que para mí la pandemia significó que la humanidad se está queriendo más. Entonces, cuando yo digo esto, mucha gente se asusta. Uy, ¿cómo así que nos estamos queriendo más, profe? Y yo, sí, porque han habido pandemias peores, donde han muerto muchísimas más personas, y en este momento hay un confinamiento prácticamente casi a nivel mundial, y estamos velando para que muchos no mueran. Profe, pero usted cómo dice eso si nos están reprimiendo, nos están encerrando, nos están quitando la libertad? Vea lo que está pasando en China, que a la gente la escanean, que hay cámaras por todos lados. Es decir, el panóptico de venta en la actualidad, el ojo que lo mira todo. Pero todos los académicos no piensan lo mismo. Hay unos académicos que sí creen en el coronavirus, que sí creen que hay que cuidarnos. Hay otros que son negacionistas, que dicen que esto es una mentira, que el ponerse tapabocas eso no va a aliviar nada. Bueno, eso es un tema de larga discusión porque es primera vez que esto ocurre en la historia de la humanidad. No es primera vez que ocurre una pandemia, pero sí primera vez en la historia de la humanidad en 200.000 años que estamos prácticamente confinados casi todo el planeta. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Jairo Marinella? Teniendo en cuenta ese artículo, ¿cuál es su opinión? No había pensado en lo que, no me lo había imaginado directamente, lo que mencionás respecto de la unión de las personas, de la hermandad. Pero ahora que lo mencionaste, yo lo veo como un ejemplo de la importancia del paradigma de los derechos humanos. En otras épocas los estados hubieran hecho los que les venía en gana con su población y con la pandemia. Y hoy en día, más allá de que muchos estados actúan de manera consciente, deliberada para proteger a la población, aún aquellos a los que su población no les importa demasiado, también hacen como o deben hacer como. De alguna manera esto es un triunfo del paradigma de los derechos humanos. Hay un principio básico: los estados deben preocuparse por su población, deben mantenerla con vida al menos. Entonces, desde este punto podemos decir que hubo un avance en relación con otros siglos en los cuales el Estado podía olvidar a parte de su población o a toda su población. No estoy hablando de pandemias nada más, sino olvidarla, que no exista para el Estado. Pero dicho esto, también, y por supuesto que sin negar en absoluto la pandemia existe. He tenido gente, he tenido conocidos, felizmente no amigos, pero conocidos
que se murieron a causa de la pandemia. Ha sido, desde el punto de vista del respeto y del progreso de los derechos humanos, ha sido una oportunidad increíble, suprema, para que los estados reforzaran sus características autoritarias. Ha sido una justificación invaluable para los gobiernos que quisieron recortar derechos. Y esto se ve en una cantidad importante, no de estados del mundo, sino de democracias. Todas las democracias han perdido respeto en el ejercicio de los derechos, que es lo que importa. El reconocimiento sigue, el discurso es una situación excepcional, pero en los hechos se ha perdido la calidad del ejercicio. Y el problema no es que se ha perdido, porque uno siempre trata de ver un poquito más adelante, no está analizando la coyuntura. Yo entiendo que es muy complicado que así como se cortaron, así como se deprimió la calidad del ejercicio del derecho, de un día para otro se reinstale. La lucha por el ejercicio de los derechos siempre demanda tiempo, a veces generaciones, a veces siglos. Veamos los derechos de los trabajadores, por mencionar solo un caso. Pero una vez que se pierde la calidad del ejercicio del derecho, volver a la situación anterior, si es que se puede, bueno, va a demandar un nuevo proceso de lucha en tribunales, de lucha a través de sentencias, pero se ha deprimido enormemente en todo el mundo la posibilidad de ejercer derechos. Esa es mi opinión. Claro, y es un tema de mucho debate. Voy a bajar acá, curso, voy a tratar, esta fue la última pregunta en términos académicos, aquí nos podríamos quedar prácticamente hablando todo el día. Yo noto que está relajado ahí, cuadramos el horario, me gusta que los invitados se sientan cómodos conmigo. Y claro, no es lo mismo reflexionar de noche que de día, en soledad que en compañía. Como decía Michel de Montaigne, el hombre es cosa vana, variable y ondeante. Profesor Farinella, para usted, ¿cuál es el sentido de la vida? No, nunca se responde una pregunta con la misma pregunta, pero yo preguntaría, ¿debe tenerlo? Debe tenerlo. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué debiera tenerlo? ¿Por qué debiera ser único? ¿Por qué debiera ser colectivo? A ver, vamos respondiendo rápido. Despacio, tranquilo. Para alguna gente no es necesario que tenga un sentido la vida, se vive y punto. A veces cuando uno se pregunta por el sentido de la vida es que está a punto de perderla. Uno no se pregunta todos los días para qué vive. Hay quienes sí. ¿Puede haber un sentido único, válido para todos? Creo que no, creo que no. De acuerdo, hay gente que tiene vocación, hay gente que no, que nunca pudo encontrar su vocación en la vida. Hay gente que vive esperando trascender. Hay gente que está convencida de que no va a trascender, que todo se resume en nuestra existencia. Con lo cual, hablar de un sentido me parece algo impropio, en el sentido, valga la redundancia, de que no lo hay y no tiene por qué haberlo. Y tampoco sería válido que uno, en mi caso, manifieste algo para responder
cuando no me lo he planteado antes. Correcto, doctor. Escapó a la respuesta. Claro, no, es una respuesta, una pregunta que cuando le hago esa pregunta es donde más se quedan pensando los invitados, paradójicamente. Es que una persona que se siente cerca de la muerte o por una enfermedad o por la edad biológica, se puede preguntar esto. Un joven no se pregunta por el sentido de la vida en general, porque piensa que es inmortal. Una persona que ha tenido un hijo o que transcurre alguna de esas situaciones que los griegos llamaban el asombro, los que ellos decían que daban origen a la filosofía, decían la naturaleza, me llamaba a preguntar qué estoy haciendo acá, más allá de mis preocupaciones diarias, qué hago yo acá en esta vida. Después, bueno, va a venir Karl Jaspers y nos va a hablar de las situaciones límites que de alguna manera nos choquean. Pero en el sistema en el cual nosotros estamos, sobre todo alimentado por las redes hoy en día, que dormimos, comemos, trabajamos, nos contactamos virtualmente con amigos, somos felices virtualmente, volvemos a dormir. Y la finalidad a lo mejor es tener una semana de vacaciones, a lo mejor es casarnos, a lo mejor es divorciarnos, pero son como finalidades muy inmediatas. Ninguna es la gran finalidad de la vida. Vamos tratando de obtener pequeños logros pensando que esos son fines eh, que vamos obteniendo. Creo que no hay tiempo en general en nuestras actividades, en nuestro tipo de sociedad para que podamos filosofar respecto esas, de ese asombro de los griegos o de esas situaciones límites de Jaspers. Tendríamos que desconectarnos de la realidad, tendría que apagar mis 3 computadoras que me acompañan en el escritorio todo el día, desde que me levanto a las 5 de la mañana, aun cuando no tenga nada para hacer, tendría que poner el celular que acá tengo en un balde con agua y tendría que irme a caminar a, a la orilla de un río durante meses y ahí sí podría dar una respuesta a qué es el sentido de la vida. Nuestra forma de ser actual impide que podamos razonar sobre un sentido de la vida. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, esta sería el último comentario. Voy a hacer como un resumen. Empezamos hablando qué son los derechos humanos, luego tocamos el tema de la desigualdad, los derechos humanos se conquistan, hablamos de la utilidad de los derechos humanos, luego nos fuimos sumergiendo en la democracia, en la relación entre educación, democracia y derechos humanos, el tema de la pluralidad, el tema de la relación entre mayorías y minorías. Luego descendimos hasta tocar temas como la pandemia y un tema muy reciente, muy interesante, los neuroderechos. Básicamente esto es un corto resumen de todo lo que hablamos en esta hora, creo que más de una hora. Lo último sería entonces, voy a decirle amigo Farinella, para no decirle doctor, voy a tratarlo como amigo. Sí, claro. ¿Cuál sería su última, una reflexión que nos quiera dar sobre cualquier tema de los que hayamos hablado o no hayamos hablado? Una reflexión final. Le doy completa libertad. ¿Tiene No, completa? yo en general estoy en contacto, más allá de mi familia y amigos, estoy en contacto con muchísima gente joven, porque al dar clases, al dirigir
lo que ustedes llaman semilleros o grupos de investigación. Y a mí me sigue asombrando en cada persona que inicia algo las ganas que tiene que eso vaya bien, que eso triunfe. Simplemente eso sería la reflexión. Qué lindo que en cualquier momento de nuestras vidas tengamos eh, esas ganas, esa fe, ese ímpetu que tiene alguien con 18, 19 años cuando empieza algo, estando seguro de que le va a ir bien y que va a lograr todo lo que quiere. Por eso, de alguna manera, el ejercicio de la docencia y el ejercicio de la academia y la investigación tiene una beta muy egoísta, que es poder perpetuar esa idea de que uno tenía en la juventud, en donde se creía inmortal, poder perpetuarla, porque con cada nuevo curso que uno comienza, se encuentra con el mismo tipo de gente. Solo eso. Gracias, doctor. Yo no conozco Argentina, aunque admiro mucho a varios argentinos. Acá pues la lista sería larga. Admiré mucho a Mario Bunge, gran filósofo que ustedes tuvieron. José Ingenieros, El hombre mediocre, un libro que se llama El hombre mediocre, ahí tengo el librito. Me gusta mucho el rock argentino me gusta. La pampa argentina, el guanaco, el Hay que guanaco. estar lejos, hay que estar lejos. El guanaco es un animal muy importante en Argentina, o estoy No, equivocado, no, en el norte, en el norte. en el norte. Su cultura, espero algún día poder ir a Mar del Plata y que allá nos tomemos algo allá y compartir esa cultura. Con Y gusto, por supuesto. yo le agradezco mucho su sencillez, siempre lo he dicho, de los invitados, su conocimiento en este mundo tan apurado, que hablamos rápido, y a veces caigo en eso también. Yo pienso que para pensar hay que pensar despacio y usted creo que lo hizo muy bien. Yo le agradezco muchísimo, doctor Fabio Farinella. Gracias por todo, por aceptar esta invitación y por compartir ese conocimiento. Muchas gracias, James. Uno cuando piensa, crece de manera conjunta, con quien ayuda a pensar y con quien está repensando. Así que también me ha posibilitado repensar algunas cuestiones y conocer otras nuevas. Así que ha sido mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego.